ya son y media. Bueno, digo, sobre el horario, y ahora estoy hablando con Cristina sobre la marcha, porque somos las dos únicas que estamos en este momento en la sesión en presencia. Pero bueno, grabándolo aprovechamos también a saludar a los que en algún otro momento accedáis a esta sesión. Es un poquito, iba a decir complicada, no es esa la palabra. Ahora se nos ha unido David. Hola David, buenas tardes. Es complicada en el sentido de que toxicología, que es lo que yo os quiero trasladar, aunque es solamente una unidad dentro de toda la materia, en realidad sería una asignatura completa, pero una asignatura incluso no ya para un semestre, sino para una especialidad médica, una especialidad química, una especialidad biológica. Bueno, y lo vamos a intentar concentrar. Como os digo, en el temario lo tenéis en una sola unidad, pero yo quisiera dejaros cuestiones un poquito claras. Vamos a ver, aquí estamos tratando de los médicos forenses o de la que es la medicina legal en sí y las posibilidades que tiene para resolver los problemas a su vez que se plantean en los tribunales. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Es decir, el médico forense o el especialista en medicina legal lo que va a hacer es pues cualquier circunstancia médica, biológica y en este caso toxicológica se le puede presentar al tribunal. Tres cosas se pueden plantear muy sintéticamente en este campo. Uno, lo que es la intoxicación en general, es decir, cualquiera nos podemos intoxicar en un momento dado de nuestra vida. No se trata de que hablemos de criminales o de situaciones más o menos dramáticas. Mariluz, buenas tardes, veo que te has unido a la sesión. Y digo, por un lado, las intoxicaciones en general, lo que es el hecho de que un producto ajeno a nuestro organismo, que es lo que vamos a llamar tóxico, entre en contacto con nosotros, ¿vale? Eso es una de las situaciones. La segunda, que haya un envenenamiento, es decir, que haya una verdadera situación en la que la presencia de un tóxico se haya dado para hacernos daño, en concreto, para matarnos. Y en tercer lugar, las sustancias tóxicas utilizadas como sustancias adictivas, es decir, lo que llamamos las toxicodependencias o las drogodependencias, ¿de acuerdo? Entonces, muy rápidamente o de una manera muy sintética, voy a intentar resumir esta unidad en la que hablamos de toxicología en estos tres campos. Las intoxicaciones en general, las intoxicaciones dadas para matar a una persona, que es lo que llamamos envenenamientos, y en tercer lugar lo que son las drogodependencias o las sustancias que intervienen en nuestro organismo pero utilizadas con esta intención de abuso, etcétera, etcétera. Bueno, yo que ya voy siendo muy mayor me gusta siempre retrotraerme a los orígenes, ¿no? Es un poco una reflexión que os quiero hacer con respecto a los tóxicos en general. Y es esos orígenes, pensaros en las gentes, en nuestros ancestros allá en las cuevas, y por eso digo de muy ancestros, que todo lo tocaban, todo lo experimentaban como niños que están interaccionando con el medio ambiente, pues por la propia observación y la propia experiencia en algunos momentos se dieron cuenta de que algunas ellos no sabían que eran sustancias, pero que la interacción con productos que venían de animales, que productos que venían de los propios minerales, es decir, de su entorno físico e incluso de los vegetales, se podían usar para mejorar las acciones de caza, para exterminar plagas, para pasárselo bien, es decir, con fines euforizantes, para ponerse mejor, es decir, para curar o para aliviar síntomas, es decir, fines terapéuticos, y, ¿por qué no?, el ser humano también acaba siendo de esta manera pues para eliminar al semejante o incluso para acabar con la propia vida, que son los fines homicidas o suicidas. A partir de ahí, a lo largo de la historia, pues todos conocemos, y en eso sí que no nos vamos a entretener, y además no va a ser, por supuesto, objeto de examen, tanto en los primeros momentos de la historia del ser humano. Aquí os pongo a Sócrates, sabéis que describió muy bien la intoxicación por cicuta cuando fue obligado a consumirla por orden judicial, ¿no? Y describió muy pausadamente y muy dramáticamente todos los síntomas, pero bueno, en los pueblos primitivos, insisto que no nos vamos a entretener, en Mesopotamia, en China, en la India y, por supuesto, ya más cercano a nosotros, la Edad Media, en nuestra época medieval, especialmente en las épocas de los Borgia. Ahí os pongo en el manual una frasecita, ahora no recuerdo de quién es, pero bueno, que es muy expresivo, diciendo que uno podía ser
invitado a cenar en casa de los Borgia, pero no muchos podían decir anoche cené con los Borgia. ¿Por qué? Pues porque probablemente no se levantaban vivos de la mesa. Bueno, todos estos especialistas, por decirlo de alguna manera, que conocían los efectos de los tóxicos, entendiendo, insisto, por tóxico un producto cualquiera de la naturaleza, o luego ya más cercano a nuestra situación actual, productos de laboratorio, fabricados en laboratorio, todas estas cosas son tóxicos desde el momento en que provienen desde el exterior e interaccionan con nuestro organismo, es decir, no son sustancias que estén habitualmente en nuestro organismo. Pues digo, lo importante para nuestra asignatura es que todo esto que se conocía, lo que no se podía hacer era cuantificarlo, es decir, uno podía saber perfectamente que le habían envenenado o que se había intoxicado con algún producto, pero no podía demostrarlo ante los tribunales. Y es un hecho que nuestra actuación como médicos forenses, es decir, cuando estamos trabajando para los tribunales, es que debemos aportar evidencias. Es decir, el tribunal tiene que tener en la mano o bien unas dosis, es decir, que nosotros le digamos estas dosis de este producto que yo he encontrado en el organismo de una persona, significa que es pues un producto que ha llegado desde el exterior y que además en unas dosis que pueden ser pues más o menos dañinas. Como veis, aquí os pongo en esta diapositiva pues muchos productos que en principio pues pueden ser más o menos irrelevantes, ¿no? Y desde luego que son productos farmacéuticos inicialmente, pero que bueno, el devenir después, o bien porque se han conocido los efectos secundarios o porque las personas lo han utilizado para otros fines que los que eran inicialmente terapéuticos, se han dado así. Y este señor que os pongo aquí tan adusto y tan serio es Matteo Orfila. Es un personaje importante en la toxicología forense. ¿Por qué? Porque bueno, pues dio una serie de normas, una serie de pautas y una serie de documentación que nos permitió hacer esta actividad que, como os digo, tenemos ahora, que es presentar unos hechos, unas evidencias ante los tribunales. No os voy a aburrir con más historia de la medicina, o en este caso historia de la toxicología, porque no es el objeto, pero bueno, en cualquier caso lo tenéis y es interesante. Insisto, solamente recordaros que lo que es muy importante a partir sobre todo del siglo XVIII fundamentalmente, es que hemos podido encontrar la manera, han podido los próceres de esta asignatura dar un hecho objetivo, es decir, han podido encontrar la manera de darle a los pues a las muestras, es decir, saber qué muestras podemos encontrar, qué muestras podemos recoger, qué bueno, pues sustancias de nuestro organismo, para encontrar una manera también de darles una dimensión objetiva. Fijaros, como hecho anecdótico, por ejemplo, cuando empezaron también en el siglo XVIII, XIX a darse estas dimensiones de laboratorio, por ejemplo, pues, se animaron mucho, ¿no?, los investigadores, y dijeron, pues vamos a exhumar cadáveres o a tomar muestras de cadáveres en París, en los cementerios de París. Y resulta que se encontraron que tenían pues todo el mundo había sido envenenado con arsénico, todo el mundo tenía arsénico, y claro, se llevaron las manos a la cabeza. Esto no puede ocurrir, que todo París y durante muchos decenas de años hayan estado envenenados con arsénico. Bueno, lo que se pensaron de una manera serena, y después se demostró así, es que estos principios de la investigación biológica, de la investigación de laboratorio, pues eran muy generales, ¿no? Y entonces había que aquilatar y ver que efectivamente, por ejemplo, en el suelo de París había muchos sales de arsenio, de arsénico, y que por lo tanto no eran todos productos de envenenamiento, simplemente productos de absorción. Bien, por daros alguna pincelada de lo importante que ha sido la investigación para que hoy en día tengamos a nuestra disposición muchos elementos de laboratorio que nos permiten hacer una lectura objetiva y por lo tanto dar al tribunal una orientación a nivel de evidencias. ¿Dónde vamos a estudiar los médicos forenses o los especialistas en medicina legal las intoxicaciones? Pues como todo lo que hacemos en nuestra profesión, sobre el individuo vivo o sobre el cadáver. El individuo vivo, pues como el hecho de lesiones, es decir, dentro de las lesiones
que entiende nuestro Código Penal van a ser el efecto de intoxicaciones de un origen o de otro, y por supuesto en la evaluación de la influencia de estos tóxicos sobre el comportamiento, sobre la conducción, sobre estado de peligrosidad o eventuales situaciones de intoxicación por alimentos, medicamentos, etcétera, etcétera. Y un poco más o menos lo mismo sobre la influencia de estos tóxicos en una situación de muerte, es decir, sobre un cadáver. Una cosita que puede ser incómoda y es la cosa de aprendernos, ¿no? Aprender definiciones, aprender conceptos, más que nada porque sabéis que tenemos un examen, ¿no? Y bueno, pues se puede exigir, aunque sean en un nivel muy, muy bajito, pero dejadme que os traslade algunos conceptos. Creo que por otro lado son bastante elementales. Por un lado, lo que es la especialidad en sí o lo que es el concepto de ciencia en sí del estudio de los tóxicos, que se llamaría toxicología. Podéis reíros, pero hay veces que la gente confunde en términos. No es lo mismo intoxicación que toxicología, que toxicidad, ¿vale? La toxicología va a ser la ciencia que estudia los efectos que tienen los tóxicos sobre el organismo, ¿vale? Un tóxico también puede ser definido como xenobiótico. Esto es una palabra gruesa, ¿no? Es una palabra fuerte, pero bueno, que ya que estáis estudiando, así que tengáis un poquito más de vocabulario. Un tóxico o un xenobiótico. Tiene sus raíces en el griego, toxicon significa flecha, ya sabéis que en los tiempos antiguos, bueno, y en algunas tribus actuales, el embadurnar las flechas con algún producto tóxico va a incrementar el efecto lesivo de esta flecha y por lo tanto, bueno, pues viene bien a la hora de semánticamente tener ahí su raíz griega. Pero insistiros también, y ya lo he avanzado, que un tóxico no tiene por qué ser un veneno. Un tóxico puede ser un medicamento, un producto que nos haga bien, que nos haga un beneficio en un momento dado. Es simplemente un tóxico o xenobiótico, un producto que viene desde fuera del organismo y que va a conseguir que tengamos pues algún tipo de reacción. En unos casos es buena, en otros es menos buena. Cuando hablamos de venenos, el veneno es cualquier tóxico que está dado con intención, cuidado, con intención criminal. En principio estamos pensando en eso, en el arsénico, en el curare, en la cicuta, en el cianuro, pero en un momento dado un criminal que pretenda cargarse a una persona y lo puede hacer, pues por ejemplo, con insulina. Es un medicamento, es una sustancia a la que no debemos en principio tener miedo, especialmente las personas diabéticas, que les es su salvavidas. Y sin embargo, cuando una persona que no necesita ese medicamento se le aplica, y además en unas dosis probablemente un poquito elevadas, puede darle una situación pues verdaderamente letal. Cuando eso se hace con intención, insisto, eso se va a convertir, ese tóxico se va a convertir en un veneno. Y luego, por supuesto, y todos habremos visto el prospecto de los medicamentos, ¿no? Esa especie de sábanas en las que hay bueno, pues un montón de letra y bueno, pues una cantidad de información que a veces pues, prácticamente es mejor no leerla, ¿no? Pero pues en cualquier producto, tanto de los medicamentos como de la ficha técnica de todo lo que os podéis pensar, pues cualquier cosa, va a venir su toxicidad. Es la capacidad de esa sustancia, la sustancia en la que estemos tratando, para producir los efectos concretos en el organismo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos como conceptos o definiciones toxicología por un lado, que es la ciencia que va a estudiar los tóxicos, el propio tóxico, que también lo llamamos xenobiótico o lo llamamos veneno, cuando la intención es de matar, y la toxicidad, que es la capacidad que tiene esa sustancia para producir distintas sintomatologías. En el manual os pongo pues, distintas también conceptos, solamente quiero que recordéis un par de ellos, un par de conceptos que os señalo aquí. Uno es el de DL50 o de la dosis letal 50. Te lo va a poner en todos los prospectos, en todas las fichas técnicas de las distintas sustancias y es las que experimentalmente se ha demostrado que causan la muerte al 50%, es decir, a la mitad de los individuos, por supuesto los individuos de experimentación, que son animales de laboratorio,
el 50% de los individuos que van a recibir ese producto. Entonces ya sabemos que a partir de esa dosis, de que esa dosis es el límite sobre el que podemos estar en el consumo, en la dosis terapéutica o en el trabajo. Y este otro, el que llamamos TLV, es la Threshold Limit Value. Para cada sustancia está también especificada y es el valor límite, el umbral máximo que podemos aceptar o que se puede aceptar en el medio laboral. Y porque se supone que es la concentración máxima a la que puede permanecer una persona, es decir, en este caso un trabajador, expuesto durante una jornada laboral habitual, es decir, durante 8 horas diarias, 5 días por semana. Solamente recordad esto que os hablaba antes. Toxicología, tóxico, veneno, toxicidad y la TL50 y la TLV van a ser los únicos conceptos que en principio, sobre todo para evaluar y para examinarnos, podéis tener. Pero vamos a seguir clasificando o dando conceptos. Tenemos intoxicaciones. Recordad que os he dicho que esta unidad se dividiría entre intoxicaciones en general, intoxicaciones criminales, que son los envenenamientos, y la drogodependencia, ¿vale? Ahora estamos solamente en esa parte en la que las intoxicaciones pueden ser variadas o pueden ser muy de nuestra rutina y especialmente de la rutina clínica. ¿Cómo las vamos a clasificar? Fundamentalmente por el tiempo de aparición, cuándo aparecen los síntomas. Y así las tendremos agudas, subagudas o crónicas. Agudas, y os pongo aquí una imagen bastante gráfica, ¿no? Esa persona ahí tirada en el suelo con todas las botellas. La clásica intoxicación aguda es la de la borrachera, ¿no? Es decir, la que aparece, cuyos síntomas aparecen en las primeras 24 horas después de entrar en contacto con el tóxico. Insisto, si os hacéis idea, una persona que consume alcohol, los síntomas van a aparecer, pero vamos, en pocas horas, ¿no? En pocas horas ya la persona tiene síntomas de esa intoxicación y va a tenerlas, bueno, pues más o menos graves. Cuando el contacto con el tóxico no da síntomas hasta pues entre 48 horas, incluso unos pocos días, estaríamos hablando de una intoxicación subaguda. Y ojo, muy importante por lo menos como concepto, el hecho de que lo llamamos subagudo no hace referencia a la gravedad, puede ser una situación muy grave, pero simplemente que ha aparecido los síntomas, pues eso, unas 48 horas después de haberse puesto en contacto. En ocasiones, pues por ejemplo, el consumo con algunas setas, por minimizaros, es decir, para que no estéis pensando siempre en venenos, algunas setas pueden tener sus síntomas diferidos y después de consumirlas 48 o 72 horas después van a aparecer los síntomas. Y finalmente tendríamos una situación de intoxicación crónica, que normalmente es cuando se dan intoxicaciones o el consumo es muy pequeñito y muy repetido. Pues, por ejemplo, para que no penséis también en envenenamientos, personas que o bien laboralmente o, por ejemplo, a nivel sanitario, en el ámbito doméstico, que haya alguna cañería que esté defectuosa. Antiguamente las cañerías que tenían plomo, las cañerías eran de plomo, pues el consumo repetido hacía que las personas tuvieran una intoxicación crónica de plomo, es decir, que se llama saturnismo, y que tenía una sintomatología o que tiene una sintomatología específica y se debe a una exposición crónica, larvada, en pequeñas dosis, pero constantemente. ¿De acuerdo? Y hay una situación especial, que es la de las agudizaciones. Es cuando de pronto hay una sintomatología aguda, es decir, una sintomatología como si acabaras de consumir algo, pero a partir de una intoxicación crónica. Os pongo aquí un ejemplo, entre comillas, el del DDT. Probablemente ni os suene porque es un insecticida de un amplísimo espectro en el mundo entero, en el mundo occidental, que se retiró por su alta toxicidad a mediados finales del siglo pasado. ¿Qué ocurría? Que tenía una gran afinidad por la grasa y era todo el mundo utilizaba el DDT en sus casas para matar las moscas, para matar distintos insectos y bueno, pues a todos los niveles. Las personas tenían una intoxicación crónica, es decir, un poquito larvada, y se depositaba el DDT en la grasa, que hacía que personas que al cabo de muchos años, incluso después de haberse retirado el DDT del mercado, tenían un adelgazamiento, pues,
lo que sea, o bien por una enfermedad o pues simplemente por una dieta, ¿no?, para adelgazar, y de pronto aparecía todo ese DDT en sangre porque se eliminaba de la grasa y la persona tenía una sintomatología como si hubiera estado de pronto a exposición de este producto. Bueno, pues situaciones de estas son las que se pueden dar en situaciones normales o generales de intoxicación, agudas, subagudas, crónicas y eventualmente las agudizaciones. ¿Cuál es la etiología médico-legal de las intoxicaciones? Ya lo sabemos, homicida, suicida accidental. Lo más normal, afortunadamente, es que sea accidental, o bien por exposición al medio ambiente, pues, fumigaciones de pronto, o bien la sobrecarga de alguna serie de productos en la polución de nuestras ciudades, por supuesto a nivel profesional, a nivel de alimentos que estén contaminados con algún producto, a nivel de medicamentos. Es muy normal, sobre todo los niños, los ancianos, que tengan acceso indiscriminado a medicamentos y puedan de pronto intoxicarse, pero en cualquier caso del ámbito doméstico. Y a nivel, yo os pongo aquí voluntaria, pero bueno, tanto sea suicida, que es también relativamente habitual utilizar productos tóxicos para acabar con la vida de uno, como el voluntariamente acceder a ellos, como el efecto de tóxico-dependencia a nivel de abuso, o intentar bueno, pues usar estos productos para acabar con la vida de otra persona, que sería el homicidio. Hay un aspecto más que os pongo aquí, que es la iatrogenia, que es esa intoxicación que va a venir desde el ámbito sanitario, en el que tenemos que pedir un cierto perdón, ¿no?, los médicos. Bien, o bien porque el paciente, haciendo poco caso a su médico, haga una automedicación, es relativamente frecuente, o bien el error de prescripción hoy en día con las recetas electrónicas, las recetas hechas por ordenador, pues es muy difícil que esa mala letra que tenemos los médicos clásicamente lleve algún error de prescripción. Pero bueno, puede ser también eventual origen de una intoxicación. ¿Y cómo podemos clasificar los tóxicos? Hemos clasificado las intoxicaciones agudas, crónicas, subagudas, y ahora somos muy clasificadores, lo clasificamos todos, somos muy ordenados, ¿no? Pues podemos clasificar los tóxicos dependiendo del órgano de nuestro organismo al que van a acudir, el órgano diana, donde van a acudir fundamentalmente. Si acuden al corazón, por ejemplo, pues será un tóxico cardiotóxico. Si va al riñón, será un nefrotóxico, al hígado, hepatotóxico, al sistema nervioso, neurotóxico, etcétera, etcétera. Eso es una manera en la que lo podemos clasificar. Otra manera es por el lugar de acción. Pues puede ser sistémico, que es muy habitual, es decir, que vaya a todo el organismo, entre en la sangre y por lo tanto por el torrente sanguíneo se distribuya por todo el organismo, haciendo más o menos efecto en algunos órganos en concreto. O bien puede ser un tóxico de contacto, es decir, que solo actúa, como por ejemplo los ácidos, los álcalis, las lejías, etcétera, que van a actuar donde están tocando, es decir, no van a progresar. Aquí os pongo, yo creo que es bastante expresivo, por ejemplo, esta mano que ha tenido acción con un ácido, y ese ácido lo que ha hecho ha sido una acción local, tipo quemadura, o esta otra persona que veis aquí, que es una boca, la lengua, donde se va viendo la acción de un álcali, es decir, un tipo lejía, por resumirlo y que todos lo entendáis, donde hace ahí pues una especie de necrosis, de cocimiento, ¿no? Lo macera esa zona, pero solamente esa zona. Donde toca esa gotita, o la sustancia en concreto, en este caso de contacto, es donde va a producir el efecto, y no en el resto del organismo como esos otros tóxicos que llamamos sistémicos. Otra forma de clasificar el tóxico, y no os asustéis, es por ya a nivel químico, a nivel biológico y celular, aquel sitio de la célula donde va a actuar. Pues si actúa sobre la membrana, será sobre la membrana, sobre el interior, sobre el núcleo, los ribosomas, sobre algún otro de los orgánulos de la célula, etcétera, etcétera. Así vamos a clasificar los tóxicos. Pero es muy importante, y ahora sí, y que lo tengáis en cuenta, no ya para lo que estáis haciendo, es decir, para lo que estáis estudiando ahora, sino para ese examen que tendremos en breve al año que viene, ¿no?
es lo que llamamos la toxicocinética o toxicodinamia. Dinámica, cinética, si lo entendéis, que es movimiento, ¿no? Bueno, pues es el movimiento que podemos rastrear en los tóxicos dentro del organismo. Os lo voy antecediendo. ¿Cuál va a ser la marcha de ese tóxico? Ojo, vuelvo a decir, ese tóxico puede ser un producto bueno, es decir, un medicamento, por ejemplo, o un producto que nos ponga muy contentos o que nos ayude a dormir, o bien puede ser un veneno, ¿vale? Es decir, cualquiera que sea el tóxico, y ahora estamos hablando de generalidades de la toxicología, cualquiera va a seguir el mismo sistema. Primero nos vamos a exponer a él, después tiene que entrar dentro de las células, en tercer lugar hacer su efecto y finalmente metabolizarse, es decir, transformarse y eliminarse del organismo. Vamos a ir parte por parte. ¿Por dónde nos podemos exponer a los tóxicos? Pues por todas partes, es decir, pueden estar en nuestro medio ambiente y por lo tanto lo inhalamos, por ejemplo, por la nariz, puede llegar por vía digestiva bastante habitualmente, ya sea líquida o ya sea sólida, por la piel, e insisto, no penséis en distintas cosas. Hoy en día todos conocemos los parches de distintas sustancias terapéuticas que acceden a través de la piel, pero incluso también los envenenamientos se han dado clásicamente haciendo que esa cicuta o ese arsénico esté en contacto con algunas zonas de la piel, de manera que se absorben igualmente. Por la placenta, la madre puede trasladar al feto los propios tóxicos que estén en su organismo, lo mismo en el caso de la lactancia, y por vía parenteral, es decir, cuando pinchamos, es decir, cuando o bien por vía intramuscular o vía intravenosa se están introduciendo esos productos. Vamos a exponernos. Después hemos dicho que vamos a conseguir que se meta dentro de las células la absorción, que se distribuya, aquí os lo pongo en esta diapositiva, absorción, distribución, metabolismo y por lo tanto, y después fundamentalmente eliminación. Esta es otra diapositiva que permite sintetizar lo que os estoy diciendo. Esa toxicocinética, toxicodinamia sigue este proceso. Primero ese tóxico o agente químico va a ponerse en contacto con nosotros, es decir, vamos a estar expuestos a ello. Después vamos a tener que conseguir que se absorba en las células, que se distribuya por todo el organismo dando sus correspondientes respuestas, buenas o malas, ya lo estamos diciendo, que el organismo lo reconozca y es decir, lo metabolice, lo de una dimensión, o sea, alguna otra dimensión reconocible para poderlo eliminar y finalmente esa eliminación. Ojo, estamos en la toxicocinética o toxicodinamia. Nos hemos expuesto al producto y ahora lo vamos a absorber. Ahí sí que tenemos que tener en cuenta tres cositas fundamentalmente, yo creo. El tipo de sustancia que es, y ese tipo de sustancia a nivel químico va a condicionar el tipo de absorción. Por ejemplo, la absorción o difusión que os pongo aquí pasiva, la filtración más o menos, se me olvidó poner aquí me falta la facilitada, después la activa, ¿de acuerdo? Os lo pongo en el manual así en plan esquemático, pero vamos a insistir en ello. El transporte pasivo es cuando no hace falta hacer nada. ¿Por qué? Pues porque la sustancia, el tóxico que estamos llamando, es muy chiquitito, químicamente es una molécula muy chiquitita y entonces ¿qué hace? Se pasa por la membrana, entra en la célula y aquí no se ha enterado nadie. Otra cosa que puede ocurrir es que no es que sea tan pequeño, pero sí tiene una característica química especial y es que es lipófilo, es decir, que tiene afinidad por la grasa o que tiene una consistencia grasa. Y es que la membrana de las células es una fase lipídica, es decir, tiene grasa. Habéis probado todos a intentar poner aceite con agua, se repelen. Así que si la sustancia, por muy pequeña que sea, además tiene... o no sea pequeña, pero además es de una consistencia que no es grasa, la membrana lo va a repeler. Pero si es grasa, va a entrar fácilmente. O otra cosa que puede ocurrir es que haya un gradiente, un gradiente de concentración diferente y entonces hay más de la sustancia
hacia afuera que dentro de la célula, con lo cual va a haber una facilitación, más o menos. Es decir, podemos encontrar una difusión, que el producto llegue a la célula de manera pasiva, ¿vale? Pasiva, ¿por qué? Porque no hay necesidad de hacer nada, se cuela por su tamaño, por el gradiente de concentración o porque tenga características lipídicas, es decir, es graso. Otra cosa que puede ocurrir que no cumpla estas condiciones y entonces puede darse la difusión o la absorción facilitada. Fijaros aquí, la imagen esta creo que es bastante afortunada, no es que sea mía, y esto sería la membrana y esta especie de puertas giratorias azulitas que os pongo aquí son unas proteínas, son unas sustancias que están dentro de esa membrana y que van a hacer efectivamente, yo creo que el ejemplo os puede servir de puerta giratoria. La sustancia, este producto tóxico, esta sustancia química a la que nos hemos expuesto, no es lipídica o es bastante más grande, bueno, no cumple las condiciones de la difusión pasiva y entonces puede optar a esta. Se encaja ahí, esta puerta giratoria se da la vuelta y entonces esta sustancia aparece dentro de la célula y después se vuelve a dar la vuelta, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, no necesita energía. La sustancia aprovecha las condiciones químicas de este carrier, de este transportador, de esta puerta giratoria y se da la vuelta. No hay consumo de energía. A diferencia del siguiente paso que sería, o siguiente opción que tienen los productos para entrar dentro de las células, que es el transporte activo. En este caso, la sustancia no cumple ninguno de los requisitos anteriores. ¿Cómo se mete dentro de la célula? Bien, pues utilizando un carrier, también un transportador que esté en esa membrana, pero que consuma energía. En este caso sí que si queréis llamarlo así, pagar un peaje. Ahí está el transportador, yo me monto en el transportador y el transportador me lleva al otro lado de la membrana, es decir, me introduce dentro de la célula, pero pagando un peaje. ¿De acuerdo? Lo vamos a resumir, yo creo que con esto es suficiente. Nos hemos expuesto, la primera fase de la toxicocinética es la exposición, que puede ser por cualquier vía. Después hemos absorbido, es decir, hemos introducido este producto dentro de la célula, bien de manera pasiva, facilitada o de manera activa, y después el organismo lo va a reconocer. Dice el organismo, oiga, esto no es de mi cuerpo, le tengo que poner una marca, ¿no? Le tengo que poner algún tipo de marca para que en cuanto, una vez sobre todo pasando por el hígado, fundamentalmente es el biotransformador o metabolizador, yo con esta marca voy a hacer que cuando llegue a los órganos de excreción, claro, se nos elimine. La mayor parte de la biotransformación o de la metabolización va a ser hacia un producto menos tóxico, pero sí que es cierto que alguna sustancia, muy poquitas, una vez que pasan por el hígado y se metabolizan, dan una sustancia que es todavía peor que la primera o que es realmente la negativa. Pero bueno, es de las menos de las situaciones. ¿Cuáles son las fases de la transformación o metabolización? Pues o bien poniéndole un radical, es decir, dándole o bien un radical oxígeno o un radical hidrógeno. Todos habéis ido o todos hemos ido a una discoteca o a un concierto donde nos colocan una pulserita o un sello, ¿no? Pues sería un poco como eso, una cosita muy discreta, pero que hace que sepan, el señor de la puerta sepa que somos un tóxico, ¿no? Que nos acaban de metabolizar. Si nos ponen un radical oxígeno será una oxidación y si nos ponen un radical hidrógeno será una reducción o hidrólisis. ¿De acuerdo? Este producto está marcado. Otra fase de la metabolización o biotransformación puede ser la conjugación. En este caso ya no nos ponen una pulserita, sino que nos ponen, yo digo siempre como si nos pusieran un sombrero lleno de flores, es una cosa muy, muy exagerada. Y ahí tenemos que lo que le añaden a la molécula del producto, pues pueda ser un ácido glucurónico, un aminoácido, acetato, yo que sé, son unas cadenas químicamente mucho más grandes, químicamente que hacen mucho más reconocible el producto. Y a partir de ahí iremos hacia la fase de eliminación. Recapitulando, yo os digo porque este esquema os va a ser importante sobre todo para el examen.
es el de las fases de la toxicodinamia. Nos hemos expuesto, hemos absorbido, se ha distribuido, dando la situación clínica que sea, se ha metabolizado bien por oxidación, hidrólisis o conjugación y ya iremos a la eliminación pues por todas las vías posibles, por el riñón, es muy habitual, evidentemente, por orina, por heces, por el sudor, por la placenta, por la leche, por la bilis, las lágrimas, etcétera, etcétera. Y con ello nos deshacemos de ese producto. Ojo, hemos dicho que todos los productos van a tener una línea en la que clínicamente van a dar una sintomatología. Sí que hay veces que esa toxicidad se varía, se modifica, o bien por factores ambientales, es decir, porque ese producto esté en la naturaleza y se ve influido bien para subir o bajar la toxicidad, cuidado que lo modifiquemos no significa ni mejor ni peor, pues por la temperatura, la presión, la humedad, etcétera, etcétera, y por supuesto también por factores individuales de la persona, ya sean su raza, sabéis que hay razas, pues por ejemplo, no significa por supuesto ningún tipo de descrédito, de ni minusvalía, pero que son hechos diferenciales y distinguibles a nivel raza, pues que tienen una peor metabolización, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Habréis visto, sobre todo personas de raza oriental que tienen una reacción bastante más exagerada al consumo cuando consumen alcohol. Bueno, pues factores raciales, de especie, de sexo, la edad, el estado, por supuesto, de salud, no toleramos mejor los medicamentos o toleramos mejor una sustancia si estamos más sanos o menos sanos, si somos más jóvenes, más mayores, etcétera, etcétera, o cuestiones absolutamente personales en los que pueden darse incluso factores de alergia o de reacciones anómalas ante el contacto con un producto. ¿Vale? Así que con esto tendríamos ese primer bloque que yo os proponía. Tenemos las intoxicaciones en general. Cualquier ser humano se puede ver expuesto a esto. Luego, y de una manera muy breve, estaría la intoxicación criminal que llamamos envenenamiento. Dice esta cita de John Tristram que si todos los enterrados en los cementerios levantaran la mano, pues nos asombraría de aquellos, ¿no?, que han sido envenenados. Bueno, yo creo que esto es un poquito exagerado, pero bueno, sí que es cierto que muchos de los envenenamientos antiguos, como os decía también antes, se nos habrán escapado, fundamentalmente por el hecho de que no se pueden obviar o no se pueden demostrar, no se pueden evidenciar en el tribunal. En un repaso muy rápido, y esto ya es por si tenéis tiempo para mirar la literatura médica, pues desde la mayor antigüedad, sobre todo productos vegetales, como va a ser aquí las almendras amargas, que os pongo aquí, y desde luego los tóxicos animales se llevan conociendo y utilizando, y en este caso sí que hablamos con intención criminal desde siempre. Y bueno, pues fundamentalmente en algunos casos con intenciones o con prescripción judicial, como pueda ser aquí en el caso de Grecia con el caso de Sócrates, famoso, como ya mencionaba desde el principio. Roma fue una experta tanto en la aplicación de tóxicos para desembarazarse de enemigos, sobre todo enemigos políticos, como para también judicialmente terminar con la vida de las personas. Aquí os pongo la escuela, entre comillas, italiana, pero no es que eso sea muy bueno, pero bueno, aquí veis anillos donde se llevaban productos, es decir, bueno, pues circulaban los tóxicos pues de una manera bastante indiscriminada. En el siglo XVII, fundamentalmente a partir del XVII, se traslada esta prioridad a la escuela francesa, pero bueno, luego ya en nuestras épocas, a partir del XIX, como también os he indicado antes, el que los laboratorios permitieran cuantificar los tóxicos en un organismo nos ha permitido bueno, pues situar el límite de una situación terapéutica o algo que pueda ser absolutamente accidental con una cuantificación de un producto verdaderamente venenoso, ¿no? ¿Cuál sería el veneno ideal, entre comillas? Pues aquel que no se detecte. Os lo estoy diciendo desde el principio, ¿no? Si no lo detectamos, no pasó, ¿no? Si no lo he visto, pues no pasó. Si no huele, si no tiene color, si no sabe a nada, si es rápidamente soluble.
Bueno, Cristina nos está haciendo, no sé, succinil, es succinil, pones succinil, pero sí, nos hace hay un apuntito, un apunte para la succinilcolina. Bueno, que los venenos ideales como rápidamente solubles, que también es interesante como coartada que tengan una acción retardada, es decir, que digas, ay, yo cuando ha pasado los síntomas yo estaba en otro pueblo, estoy exento. Que no hayamos encontrado todavía el sistema de detectarlo, ya sabéis, ahora mismo pues el tema de la burundanga es pues la fácil desaparición del producto y la difícil cuantificación en el organismo, pues nos dificultan succinilcolina. Muy bien, Cristina, lo ha rectificado. Si queréis seguir apuntando cosas para un veneno ideal, pues eso, que venga de fuera, es decir, que sea exótico y que nos pille desprevenidos, que no sepamos de qué está hablando. Por supuesto que no necesitemos darle con una cacerola de producto a la víctima, ¿no? Que con poquitas dosis pueda hacer su efecto, que sea relativamente fácil de obtener, porque si tenemos que gastarnos mucho, a lo mejor nos interesa más matar a la persona con otro sistema, ¿no? Y que, hombre, yo digo lo de químicamente estable, porque ya que haces el desembolso de ese veneno, pues que te quede para otro, ¿no? Si lo has hecho bien. Bueno, por supuesto, todo esto lo estamos hablando en broma. Y cada vez más, pues los venenos ideales, entre comillas, pues se van minimizando porque los laboratorios van teniendo grandes opciones de detección. ¿Y el envenenador? ¿Quién es el que utiliza estos venenos? Pues muchas veces sí es cierto que tiene un sustrato educativo pues alto, es decir, es una persona con cercanía a la medicina, al ámbito sanitario, por supuesto al ámbito químico, bien por su preparación o bien porque trabaja en ese medio, está en una fábrica donde se elaboran estos productos. Por supuesto, personas de cualquier ámbito que, porque se informan, que estudian, que leen, que van descubriendo que distintas sustancias pueden hacer daño a alguien que tienen entre ceja y ceja, que exactamente. Esa de todos, la verdad que los médicos, efectivamente, me dice Cristina, el doctor Muerte, pues es cierto que tanto para la toxicodependencia como el envenenamiento, es decir, la toxicidad criminal, pues somos un gremio un poquito privilegiado, y lo digo por supuesto en broma, ¿no? Pero bueno, que también hay personas que se enteran, fijaros que en los medios de comunicación, pues, o una película, que da una información que de pronto una persona que está en casa y dice, caramba, mira, pues si yo uso esto, me quito del medio a esta persona que me estorba, ¿no? Y yo siempre digo el hecho de que la víctima favorable, yo tuve un caso de una persona que falleció porque su mujer le puso un sándwich de matarratas. Fijaros que el matarratas precisamente es una pasta, una de las formas de la warfarina que están hechos, huele muy mal, es decir, es algo bastante asqueroso, es repugnante, probablemente a las ratas les guste, pero en principio se intenta hacer repugnante para que no tengan acceso accidental, pues personas, sobre todo niños o personas del medio, ¿no? Y bueno, este señor se comió ese sándwich de matarratas, de pasta de matarratas. Ay, Mariluz, buenas. También nos está, bueno, el ácido cianhídrico, por supuesto. Sois unos expertos, en envenenamientos. Esto va a haber que tenerlo en cuenta. Menos David, que está calladito, los demás estáis muy activos en la intoxicación venenosa. Bueno, que os decía que este señor falleció por este consumo de un sándwich que decías, caramba, qué favorable era al consumo de tóxicos este señor, que una cosa repugnante no le dijo a su mujer, oye, este sándwich está mal o esto no está bien, dijo, yo me lo como, no sea que esta mujer me ponga alguna pena, ¿no? Bueno, Me da miedo tanto conocimiento. ¿verdad, David? Que te veo ahí, hay mucha chica y la verdad que también, no, fijaros que os pongo ahí la bruja de Blancanieves, no significa nada, ¿no? No quiere decir, pero hombre, y es un poco el clásico el que la mujer es más envenenadora por el hecho de que nosotras a lo mejor tenemos menos capacidad física para darnos con cosas, dar con un hacha
Pero bueno, la realidad es que luego si ves las estadísticas, hombres y mujeres, bueno, estamos al 50, prácticamente al 50% en envenenamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues es probablemente un clásico, pero bueno, ahí está la bruja de Blancanieves y efectivamente todas las compañeras, David el pobre calladito porque para no hacerse notar. Sí. Bueno, pues bueno, esto es una pequeña broma que os pongo ahí. Si un veneno caduca, es una reflexión, ¿eh? Si un veneno te caduca, es más o menos venenoso, ¿no? Bueno, ponía esto es una publicación americana, realmente no nos añade mucho más a nosotros y desde luego no entra en examen ni quiero que lo recordéis más, pero bueno, que ellos lo clasifican los venenos en tipo S y tipo R, es decir, si son específicos en cuanto a su intencionalidad, ojo, o si son aleatorios, tipo R, random, ¿no? El tipo de los específicos, bueno, pues cuando la intención es clara, es decir, voy a matar a una persona con un producto, ¿por qué? Porque me interesa, por dinero, por quitarle del medio, por distintos motivos, por celos, venganza, ambición política, suelen ser campos bastante determinados. O bien existen estos envenenadores o envenenadoras aleatorios, en los que no hay ninguna razón especial, pues un ego especial, un sadismo, una manipulación, un interés de manipulación, pues por supuesto patológico, hasta por mero aburrimiento, es decir, bueno, pues son en los que no hay una razón especial para la que unas personas, incluso terrorismo, fijaros que ha habido intoxicaciones masivas, pues por antrax o bueno, por productos, en este caso es biológico, pero bueno, por otra serie de productos metidos en la conducción, por ejemplo, de aguas, etcétera, etcétera, ¿no? La víctima, como os decía, pues puede ser una o pueden ser varias. Lo más habitual es que el envenenamiento se haga sobre una sola persona, pero bueno, como veis aquí, pues con cianuro, ¿verdad? En el búnker, en el final de la guerra mundial, en el búnker de Hitler, pues corrió el cianuro con bastante habitualidad. Y bueno, pues podría entrar dentro de este ámbito, aparte del suicidio, ¿no? Que no deja de ser un envenenamiento, el síndrome de Munchausen, ¿no? Estas personas que hacen pues, intoxicación larvada crónica, pero por saber que normalmente son madres hacia sus hijos, hacer saber que se cuidan de ellos, porque cuando están malitos los llevan al hospital, están muy, muy preocupadas, sin darse cuenta de que realmente son estas personas las que les están intoxicando, las que les añade productos a la comida, etcétera, etcétera. Por lo demás, y de una manera muy rápida, bueno, pues muchos signos de envenenamiento son inespecíficos, es decir, pues malestar general, vómitos, diarreas, dolor de cabeza, en fin, algo que es absolutamente inespecífico, pero sí que hay algunos de ellos, sobre todo de los venenos, es decir, los productos tóxicos utilizados para matar, que se pueden dar en muchas, o sea, digo que se pueden identificar al producto, pues por ejemplo, os pongo aquí, ¿no? El monóxido de carbono que da una coloración muy, muy cereza, muy de gamba cocida, el olor a almendras amargas que acompaña al cianuro, pues la caída de pelo que tiene el talio, yo qué sé, pues, distintas situaciones que un poco puntualmente pueden apuntar al médico clínico y en su caso al médico forense el hecho de que haya habido un envenenamiento. ¿En dónde va a estar el médico forense? Pues como me dices, Cristina, ¿por qué respecto a las plantas como las adelfas? Que también, bueno, tienen clásicamente hombre, el contacto con la adelfa, que además está muy extendida, sobre todo en nuestras costas y bueno, en nuestros jardines, adelfas, sí. Digo, el contacto en sí, no, por supuesto, el consumo sí puede llegar a ser mortal. Yo no he visto ningún envenenamiento, es decir, hacer que una persona consuma adelfa para matarla. Más lo he visto a nivel accidental, pero bueno, como os digo, el mundo del envenenador es muy, muy amplio y cosas que no se nos ocurren, pues lo pueden usar. Como os digo, bueno, el vivo, el muerto o incluso en la escena del crimen podemos estar nosotros interviniendo. En el vivo, afortunadamente, pues haciéndole análisis para saber qué ha
ha estado expuesto a ese producto, examinándole o viendo su historia clínica, en el muerto haciendo esa autopsia judicial en la que también se verá analíticamente su situación, y en la escena del crimen, pues lógicamente, o bien por el propio forense o bien por el equipo policial, pues ver pues si había vómitos, si había ropas con residuos, si había medicaciones, en la basura, por ejemplo, o el sitio donde se hayan podido almacenar, bueno, pues etcétera, etcétera, ¿no? Si me perdonáis una pequeña broma para cerrar este espacio, ¿no? Hemos visto las intoxicaciones en general, un pelín sobre las intoxicaciones de interés criminal, que son los envenenamientos, y es poco esta pequeña broma para pasar al siguiente capítulo, ¿no? Lo de los Angry Beer, Angry cervezas, en vez de los Angry Birds, y esos que llamamos los asesinos silenciosos, ¿no? Los ninjas, los mimos y el monóxido de carbono, ¿no? Esto para pasar también con una cierta broma a la siguiente fase, que es la de las drogadicciones, ¿no? El hecho de que los productos se utilicen, los tóxicos, se utilicen en un ámbito del abuso, tanto clínico como ilícito. Bueno, pues el vivir sin control, ¿no? Es la pequeña broma. El control, en este caso, de la pantalla, ¿no? De la pantalla del ordenador, del teclado del ordenador. Hay mucha literatura, hay muchas discrepancias, sobre todo con la terminología, que es una droga, que no es. Bueno, os podéis aburrir y desde luego no podemos perder tiempo en ello, ¿no? Pero droga, entre comillas, ¿no? Es decir, porque además luego nos enfrentamos al problema del idioma, ¿no? Y sabéis que mucha de la literatura científica proviene del ámbito anglosajón o se publica en inglés, y por lo tanto droga, literalmente, no es siempre el producto que nosotros estamos entendiendo como droga, que fundamentalmente son las sustancias de abuso. Bueno, en cualquier caso, insisto, para no despistarnos y centrar un poco el tema. Una droga, por la Organización Mundial de la Salud, que va a ser aquella sustancia que altera una o varias funciones psíquicas, que induce a repetir la administración personal, que producen malestares físicos o psíquicos cuando no la consumimos, y sobre todo que no te la manda un médico, es decir, que no tiene implicación médica terapéutica, porque hay productos que no son en ese sentido drogas, sino que son un medicamento que tiene sus efectos secundarios o sus inconvenientes, pero han sido prescritos por una causa, por un motivo y con una intencionalidad, y desde luego en un ámbito terapéutico. ¿De acuerdo? Ahí sí que podemos estar englobando a esas sustancias que nosotros tenemos como ilegales la mayor parte de las veces. Y dice la Organización también Mundial de la Salud, esto se me asustan sobre todo mucho la gente, los adolescentes, ¿no? Cuando vas a los institutos a hablar y tal, y dice, por ejemplo, una sustancia, cualquier situación de abuso va a ser consumir de una manera repetitiva durante un año, es decir, durante 12 meses, a base de por lo menos una vez al mes. Y se te asustan porque dices, oye, pero entonces con el alcohol, ¿qué hacemos? Pues vosotros sabéis, claro, si estáis consumiendo habitualmente y de una manera repetitiva durante un año, puede que estéis en una situación de abuso desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista institucional, ¿de acuerdo? Luego ya para las demás sustancias lo mismo. Y muy importante con las toxicodependencias, además de que estamos con tóxicos que hacen su efecto, con su toxicocinética, etcétera, es la situación de dependencia, es decir, y estaba en esa definición de droga anteriormente, que pues que sea física, es decir, física o biológica, es decir, que nuestro organismo lo necesite, nuestras células llaman por ello, que sea psicológica, porque la mayor parte de las veces se va conjunto, ¿no? Física y psíquica, porque la persona sabe, está condicionada emocionalmente a los efectos beneficiosos o, bueno, pues emocionalmente agradables de las primeras etapas del consumo de esa sustancia, y por lo tanto psicológicamente va a estar impelida o está dependiendo de ella. Ese deseo de obtener la droga a cualquier precio, y ese cualquier precio nosotros sabemos que puede ser el ámbito ilegal, ilícito o el propio delito.
y tiene tendencia a incrementar la dosis porque esa persona, lógicamente, el empezar a consumir de una manera repetitiva va a hacer que el mismo efecto necesite mayores dosis y desde luego poco a poco va a tener efectos nocivos para la persona, para su entorno, para su actividad profesional, personal, etcétera, etcétera. Y muy importante el concepto de tolerancia. Tolerancia, esto que estábamos diciendo, una persona va consumiendo, nos ocurre también con los medicamentos, ¿no? Te lo advierte el médico cuando te da una sustancia, oiga, no lo use más de tantos días porque puede usted desarrollar pues una tolerancia, es decir, ya no le va a hacer el mismo efecto y entonces tendría que subir dosis. ¿Qué ocurre con la tolerancia, sobre todo en el ámbito de la medicina legal? Y es que, aparte de que las personas puedan incrementar sus dosis y por lo tanto necesitar más dinero y por lo tanto incurrir en un delito para obtener ese dinero, pueda ser, es que también hay personas que están en un abuso de una sustancia, han llegado a una dosis importante y de pronto pues o caen enfermos y se les hospitaliza o entran en prisión, por ejemplo, y entonces están limpios durante un tiempo, no consumen, salen de prisión o salen del hospital y pretenden ponerse otra vez la misma cantidad que tenían cuando entraron en prisión, y es una dosis muy alta, y entonces hacen unas sobredosis, muchas de las veces son incluso mortales, es decir, que caen en la muerte, y nos encontramos con fallecimientos de personas que acaban de salir de prisión o que acaban de salir del hospital, etcétera, etcétera, porque han acudido a una dosis que ellos recordaban que no obstante era masiva porque lo habían adquirido a base de gran tolerancia. Tóxicos, podéis encontrar clasificaciones de todos los cortes. Bueno, pues empezando, yo no me resisto a poner el alcohol como primer factor, es decir, el principal de los tóxicos, no solamente en España, en todo el mundo. Pues luego tenemos sobre todo los que son sedantes, más que nada por centrarnos, relajantes del sistema nervioso central, excitantes del sistema nervioso central o alterador del sistema nervioso. Así tenemos los opiáceos, entre los depresores, el alcohol, los opiáceos, los inhalantes, los cannabinoides también, y los excitantes porque serían sobre todo la cocaína, las anfetaminas, etcétera, etcétera. Podemos encontrarnos tóxicos que sean sustancias admitidas, institucionalizadas según el país, pues por ejemplo en el norte de África la marihuana está perfectamente institucionalizada, bueno, pues más o menos dentro de ciertos campos, o por ejemplo la hoja de coca en los países de los Andes, ¿no? El propio opio en Extremo Oriente, bueno, pues pueden ser sustancias que más o menos estén institucionalizadas. Otras drogas son fármacos, pero que los drogodependientes las utilicen con la intención de tener ciertos efectos placenteros. Drogas de uso industrial, aquí os pongo a los chicos esnifando, ¿no? El pegamento, sustancias inhalantes, ¿no? En principio no están hechas para el consumo humano, pero los dependientes las utilizan para conseguir diversos efectos. Y finalmente están las drogas que se producen de una manera clandestina, que están por supuesto ilegales en cualquier medio y que además suponen un extra de problemática a todos los niveles. Los trastornos van a ser muy parecidos. Por un lado está la propia intoxicación, es decir, cada producto va a tener sus cualidades técnicas, como os decía al principio, su ficha técnica, y por lo tanto va a tener una intoxicación aguda, una intoxicación crónica, etcétera, etcétera. Todos van a tener un efecto de abstinencia y luego van a tener muchos trastornos psicológicos y somáticos asociados, sobre todo con el consumo crónico. Muchos demencias, trastornos de la memoria, trastornos psicóticos, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a estar nosotros o dónde nos vamos a encontrar a los toxicodependientes, a los drogodependientes? ¿En el Código Penal o en el Código Civil? A nivel penal, pues puede ser la persona drogodependiente, puede ser el autor del delito, el investigado, el imputado, el agente del delito,
porque es el que conducía un vehículo, porque es el protagonista de agresiones, peleas, homicidios, violencias de todos tipos, robos, por supuesto, etcétera, etcétera, o bien porque la persona drogodependiente sea víctima del delito. Por el hecho de estar intoxicada, esta persona pues puede ser objeto de lesiones, de robos, de atropellos, de manipulación para delinquir. Es decir, oye, si me robas esto, yo te doy una dosis de lo que a ti te apetece. ¿Vale? Es decir, podemos encontrarnos estos dos campos. Y a nivel del Código Civil, las personas drogodependientes pueden ser necesario que se les interne psiquiátricamente a nivel involuntario o incluso que se llegue a la incapacidad porque, bueno, pues porque pierden toda capacidad de ser un ciudadano de hecho y de derecho. Bueno, nosotros vamos a ver la capacidad, es decir, la afectación de esa persona o el grado de afectación que tiene esta persona y el grado de imputabilidad en el caso del Código Penal o en cualquier caso el grado de afectación que ha tenido puntualmente esa persona para el delito que se le está imputando vaya a ser responsable de ese consumo de tóxicos. Muy importante, vamos a tener que hacer una exploración médica, si la persona está viva, por supuesto, esté drogodependiente, tanto a nivel físico como psicológico, psicopsiquiátrico. Eventualmente vamos a tomar muestras, ya sean de pelo, muy habitualmente pelo, sangre, orina, bueno, pues cualquier elemento biológico y muy importante que tengamos en cuenta la cadena de custodia. Es muy importante la cadena de custodia, es decir, que cuando llegue al laboratorio nuestra muestra de orina, sangre, pelo, etcétera, no haya duda de que ese producto es lo que nosotros estamos enviando al laboratorio. ¿Por qué? Porque si no, las conclusiones que nosotros saquemos o el resultado que salga de ese laboratorio puede o no quedar desvirtuado como evidencia. Y por desgracia hay veces que ha ocurrido así, ¿no? Que porque no se ha tenido buen control de la cadena de custodia, el laboratorio nos dice que ha llegado manipulada esa muestra o ha llegado de alguna manera alterada y por lo tanto los resultados serán los que interprete el tribunal y a veces el tribunal no tiene más remedio que decir, pues bueno, no sé si recordáis, pues por ejemplo, un caso relativamente notable, el de Ortega Cano, el torero, ¿no? Que tuvo o provocó, parece ser, un accidente de circulación en el que incluso falleció una persona y él mismo tuvo lesiones muy graves, pero se le trasladó al hospital y fue en el hospital donde sin ninguna otra intervención forense se le realizaron unas muestras de laboratorio donde se determinaba que efectivamente tenía una cantidad de alcohol importante, pero muy ágil, evidentemente su abogado dijo que no era una cadena de custodia correcta porque en un hospital no era el lugar donde hacer esta determinación o por lo menos no hacerla con intereses legales y por lo tanto se quedó aquello en que, bueno, era un homicidio imprudente y no sé si fueron 2 o menos, 2-3 años de prisión las que se le condenó. Muy rápidamente, algunos productos. El alcohol etílico, todos sabemos, insisto, que es uno de las... No somos conscientes de ello, pero es una dependencia, una drogodependencia en algunos momentos muy, muy importante. Los hay en todos los países, vienen de sustancias fermentadas, fundamentalmente de azúcares, y por lo tanto hay alcoholes de montones de cosas, todos sabemos, ¿no? Y si además de la fermentación se le da una destilación, pues conseguiremos una mayor cantidad de proporción de alcohol. Va a haber tanta afectación, o digamos que va a ser directamente proporcional a la cantidad de alcohol que tengamos, ¿no? Si eso es eventual, pues ya sabemos que puede ser una situación de intoxicación aguda, pero cuando esto se cronifica, todos conocemos bueno, pues los defectos en su vida personal, laboral, etcétera, etcétera, que puede tener el enfermo por alcoholismo, el enfermo de alcohol, ¿no? Y desde luego, nosotros lo llamamos al alcohol factor criminógeno de primer orden. ¿Por qué? Porque cuanto más consumo, más facilidad para las reyertas, las peleas, las violaciones, agresiones sexuales, los accidentes de circulación, los accidentes laborales, en fin, dentro de ello. Y por supuesto, el alcohol es un vehículo muy importante para otra serie de sustancias pues igualmente adictivas, ¿no? Es decir, ya es raro
la persona que consume cocaína pero además no ha consumido algún otro producto alcohólico. Es un depresor del sistema nervioso central, ¿eh? Lo digo porque muchas personas consideran que si les preguntas, ¿no? ¿Y el alcohol qué sube? ¿Sube o baja el sistema nervioso? Y la gente dice, hombre, sube, sí, porque inicialmente cuando se liberan los receptores, pues uno se acuerda de chistes que no se sabía, es mucho más simpático, pero realmente es un depresor y a seguido uno empieza a enlentecer su lenguaje, a enlentecer toda su motilidad, a no poder coordinar, etcétera, etcétera. No es un depresor. Lo mismo que es un depresor el opiáceo, y de esos hay montones y montones. Los opiáceos que se derivan del opio, que ya sabemos que está muy extendido en Extremo Oriente, pues se puede fumar, masticar, hacer en infusiones y fundamentalmente va a ir al sistema nervioso central. Los tenemos naturales, como os pongo aquí, fundamentalmente el propio opio, es decir, la amapola, o la propia morfina, que ya sabéis que es un producto que inicialmente y actualmente sigue siendo producto terapéutico de primer orden, ¿no? Después se produjeron semisintéticos, que es la heroína de infausto recuerdo, y que, por desgracia, está volviendo en la actualidad a repuntar en el consumo de los abusos. Y luego se hicieron muchos a nivel artificial, fundamentalmente para intentar contrarrestar la adicción, es decir, para pues intentar desintoxicar a las personas consumidores de opiáceos y a su vez se convirtieron en productos de abuso, como la propia metadona, la naltrexona, naloxona, pues ahí están. Como os digo, igual que ocurre con el alcohol, pues en principio hay una situación de placer, de una cierta euforia, una tranquilidad, una bonomía, somos felices, y poco a poco, y sobre todo cuando el consumo o es masivo o es muy cronificado, pues puede ir a la apatía, el enlentecimiento, todo abandono de actividades, e incluso puede caer en la depresión respiratoria y el fallecimiento. Es que lo tengo yo aquí. La heroína, como os digo, ha sido de infausto recuerdo. Inicialmente era un producto súper guay, ¿no? Caramba, es la morfina pero mejorada para calmar el dolor, etcétera, etcétera. La diacetilmorfina, que es lo que es la heroína, pero empezó a hacerse un consumo ilícito y fundamentalmente tuvo más peligros probablemente que por la propia adicción, que ya es importante, sino por el propio pinchazo, ¿no? Y por los accidentes alérgicos del corte, es decir, de los adulterantes que llevaba ese consumo. Además, el hecho de que las personas se pincharan, y además en unas condiciones por supuesto no terapéuticas, hizo que, como veis aquí, pues había necrosis importantes, es decir, unas situaciones verdaderamente catastróficas y muchas situaciones de sobredosis y una abstinencia muy, muy severa, muy, muy grave. Pues que ha dado situaciones dramáticas, y ya os digo como reflexión en voz alta que estamos viendo últimamente, se le ha olvidado a la gente, por supuesto, las complicaciones añadidas que ha tenido el pinchazo. Para relajarnos un poquito, pues alguna de la jerga de los opiáceos, ¿no? Caballo, el potro, pues ahí están, de los opiáceos. Excitantes tendríamos la cocaína, os decía, pues sabéis que viene de la coca. El eritroxilon coca es una planta fundamentalmente americana, que tiene pues unos efectos euforizantes. Por supuesto, el personal en la zona de los Andes lo consume en tisanas o simplemente masticando la propia hoja para evitar el hambre, evitar el sueño, es decir, pues para resistir mucho, ¿no? También hay unas filas de cadáveres en los Andes, ¿no? Decía, pues mira, los pobrecitos estaban cruzando los Andes, no sentían sueño, no sentían hambre, no sentían nada, pero se mueren igualmente, ¿no? Otra cosa es ya la cocaína, que está extraída como polvo de esta planta, y efectivamente da una importante excitación, una excitabilidad del sistema nervioso central, acude al sistema nervioso central, pues con una afinidad impresionante. Veis aquí un corte de un cerebro con una hemorragia importante, una destrucción neuronal muy importante, y sobre todo con ese consumo crónico, que va a hacer que la persona que inicialmente usaba esta sustancia
pues para estar más integrada, para resistir más, es decir, para trabajar mejor, para, bueno, pues para ser más apto, acaba siendo un fracaso. ¿Por qué? Pues porque esta excitabilidad, esta hiperactividad lo que hace es una ineficacia, es decir, intento hacer muchas cosas pero no hago nada, y además empiezo a tener insomnio, ansiedad, paranoia, depresiones, irritabilidad, bueno, pues una serie de situaciones incluso delirantes que pueden llevar al fallecimiento, incluso no ya tanto por el tema físico, sino también por el tema psicológico. Aquí os pongo esa clásica destrucción porque en el caso de la cocaína, la vía esnifada, es decir, por la vía inhalatoria, es una práctica bastante habitual, y entonces la destrucción del tabique nasal, o como en este caso que os estoy señalando aquí, en el paladar, la destrucción de estas zonas mucosas es bastante importante. Una pequeña broma también para la cocaína, cómo lo podéis encontrar en el argot, bueno, pues simplemente para que lo tengáis ahí. Luego tendríamos los que ni suben ni bajan, digamos, no es que excitan ni deprimen el sistema nervioso central, sino que lo desorganizan. Son los que llamamos psicodislépticos o alucinógenos, ¿no? Y los hay también de todo tipo. Los hay naturales, como puede ser la mescalina, o podemos tener los productos clásicos sintéticos como el LSD o ya el éxtasis, etcétera, etcétera. Lo que hacen es desorganizar, pues por ejemplo, que se oigan los colores, o que se vean los sonidos, que uno se vea a sí mismo colgado en el perchero, fuera su cuerpo de sí, es decir, bueno, pues es esa situación psicodisléptica. Y hay un fenómeno que se llama el flashback, muy asociado al consumo de alucinógenos, sobre todo el LSD, que es tener las mismas manifestaciones incluso años después de haber tenido el consumo. Típico caso, no es que sea típico, es decir, no es que pase todos los días, pero que ha ocurrido, de un hippie de los años 60 que hoy en día es un ejecutivo de corbata y hace años que no consume ningún alucinógeno, pero de pronto se levanta de la mesa de la reunión y se tira por la ventana porque ha visto un elefante rosa y en el que me voy a subir porque yo también tengo alas, ¿no? Que ha tenido de pronto las mismas manifestaciones alucinógenas sin digamos que sin haber consumido, porque es como un recuerdo de esta situación. Bueno, pues más argot, ¿no? Me ha ocurrido poneros argot. En cuanto a las anfetaminas, que siguen siendo un producto parte del bagaje terapéutico bueno, pues de nuestro vademecum normal, también ha tenido pues unos efectos bastante negativos. Son excitantes, todas las anfetaminas son sintéticas, es decir, son producidas en laboratorio, y se han dado mucho, han tenido en el siglo XX muchísima preponderancia, donde en los soldados sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, llevaban anfetaminas en su bagaje, su petate, porque oye, se convertían en un soldado ideal, no tienes hambre, no tienes sueño, no tienes miedo, y además un poquito de cabreo, ¿no? Un poquito de, bueno, pues si me lo permitís. Y luego, por ejemplo, en los regímenes de adelgazamiento, para adelgazar y por lo tanto no sentir la sensación de hambre, y muchas veces entre los estudiantes, pues para supuestamente estudiar más horas, resistir sin dormir, etcétera, etcétera. Bueno, son importantes las anfetaminas como excitante, y además, sobre todo si se consumen con alcohol, que es también bastante frecuente, pueden dar unas situaciones dramáticas, no ya tanto como esta que os pongo aquí, ¿no? Esta persona en su deterioro físico muy evidente, sino también en las alteraciones, que puede llegar a la muerte, ¿no? Sino también en la sintomatología psiquiátrica asociada, ¿no? Que pueden ser absolutamente terroríficas, no son ninguna broma. Bueno, pues aquí tenéis, sobre todo, bueno, luego más productos subelaborados como las metanfetaminas, ¿no? Súper, digamos, incrementando la eficacia, entre comillas, de esas anfetaminas iniciales, ¿no? Han dado lugar incluso a algunas series de televisión. Y finalmente, los cannabinoides, estos, ya que os pongo, que me hizo gracia, ¿no? El azota de porros, ¿eh? Bueno, pues todo tiene su gracia, hoy, jajaja. Bueno, yo solamente os puedo trasladar, sin moralizar nada, que no es ninguna broma, ¿vale? Es decir, se puede consumir como marihuana, es decir, como la planta en sí, como hierba, ya sea
en infusiones o fumado, o como resina de la misma, lo que llamamos el chocolate o el hachís, ¿no? Bueno, insisto que la gente suele decir, no, hombre, si esto es psicológico, si esto... Bueno, sí es cierto que hay un síndrome amotivacional asociado al consumo crónico de, sobre todo del hachís, fundamentalmente, ¿no? Pero además de que toda esa ralentización, si es prolongada, es decir, si se va cronificando este consumo, puede hacer que la persona vaya a su vez pues casi hibernándose, ¿no? Como si no tuviera intereses, no tuviera percepción de su medio, como si le diera igual todo, bueno, el pasota clásico con su correspondiente alteración de la capacidad civil, sino que efectivamente nosotros lo estamos viendo muchas veces en los psiquiátricos, personas que tienen unas alteraciones crónicas pues auténticamente psicóticas, no es el típico pasota. Bueno, pues en esas estamos, pero bueno, es un relajante que tiene también muchas... bueno, pues muchas acepciones en las cuales os pongo aquí alguna. Por lo demás, sustancias de abuso, pues puede ser todo. La verdad que los drogodependientes pues van por delante de la ciencia, de la medicina y por supuesto de la ley, consumiendo cosas. Como veíais ahí antes, los inhalantes, las personas que si no tienen para comprar hachís, pues se snifan pegamento o van a las gasolineras a ver si pillan un poquito del aroma, entre comillas, ¿no? Por supuesto los medicamentos, por supuesto las mezclas, como veis aquí, la escopolamina, la burundanga, el éxtasis líquido, se han puesto muy de moda las setas, pero porque uno piensa que, claro, como son cosas de herbolario, son cosas naturales, pues no pasa nada. Y bueno, pues son psicoactivas, son naturales, pero son como el LSD, es decir, no dejan de tener su función. Los jarabes de la tos, que tienen también poquita sustancias similares a la codeína. Bueno, pues hay gran cantidad de sustancias que nos pueden acompañar o que a nosotros sobre todo se nos pueden presentar en el juzgado sin que no sean lo habitual, vaya, que no sean la cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí me hizo gracia esta imagen de la droga en la evolución, que no sabemos si es evolución o involución, es decir, que vamos del humano al individuo que está ahí tirado, caído, fuera del medio y bueno, pues por desgracia es así. Y dos palabritas nada más, dejarme deciros las leyendas urbanas de las drogas, ¿no? Los zombies no existen, es decir, no hay ninguna sustancia que se la den a una persona, la entierran y luego la desentierras y se convierte en tu esclavo. No, si la entierras está muerta y punto, ¿vale? Eso no existe. Sí existen sustancias, eso está claro, como la burundanga, en la que la voluntad o simplemente la conciencia puede estar minimizada y se actúa como el hipnótico, ¿no? Como la persona que está hipnotizada. Sí, eso sí es cierto que podemos tener esas situaciones, ¿no? Pero los zombies no. La droga perfecta no existe, que la gente diría la droga perfecta es aquella que me la tomo para la sintomatología que yo quiero. ¿Qué quiero? Ser muy simpático. Soy muy simpático, pero luego puedo conducir perfectamente el coche. No, eso no existe. O luego después me puedo presentar a un examen. No, eso no existe, ¿vale? El yo controlo, y perdonad si alguno es o ha sido del Real Madrid y a Guti le tenía ahí, pero pues se hizo un poco viral el hecho del yo controlo y no controlas. Y el hecho de que haya sustancias nuevas, pues no significa que, bueno, pues que sean mejores, es decir, que muchos medicamentos que efectivamente nos están entrando bueno, pues en nuestro medio terapéutico, de pronto alguien las utiliza para o bien intoxicar a personas o bien envenenarlas o bien abusar de este producto. Fijaros que me hizo mucha gracia esto. Yo no sé si alguno de los que estéis por la zona, en la costa, me digan que existe esta casa comercial, ¿no? El Porro SL, pero me hizo gracia. Y con ello, pues concluyo esta tabarra que os he dado esta tarde, así sintetizando lo que puede ser la toxicología, que insisto, es una asignatura completa, es decir, es una especialidad y por lo tanto resumirlo en una sola unidad y en una sola tarde, en un ratito que hemos estado, pues es casi una osadía. Pero bueno, espero haber conseguido aclararos alguna idea, insistiros en que hay tres fases, una que sería, o tres aspectos de nuestra investigación, que sea la intoxicación en general,
la intoxicación criminal, que lo llamamos envenenamiento, y en tercer lugar el ámbito de las drogodependencias. En cualquier caso, la actividad del médico forense va a ser sobre individuos vivos, que pueden ser víctimas o delincuentes, o sobre individuos cadáveres, sobre los que habrá que hacer una autopsia, determinando los tóxicos y, sobre todo, teniendo mucho control de esa cadena de custodia. Y por mi parte nada más, no sé si los que estáis aquí queréis hacer alguna puntualización o lo dejamos para que lo repaséis en otra ocasión. Por mi parte, todo bien, muy completa la sesión, Julia, y la verdad me he reído con algunas de las imágenes muy buenas. La de ¿Verdad? Guti es tremenda. Como lo tenéis grabado, lo vais a grabar, pues lo podéis hasta reíros en diferido. Muchas Pues, gracias. pues nada, Cristina, Luz, David, insisto, si no queréis nada más, cierro la sesión y me despido de todos a vuestra disposición, que de verdad que no os queda nada y que lo tenéis hecho, de verdad. Un saludo. Saludos, hasta luego. Hasta luego.